El eco de las palabras resonaba en los pasillos invisibles de la televisión, llevando consigo una acusación que nadie se esperaba o al menos nadie quería escuchar. El tema era tan explosivo que amenazaba con hacer temblar los cimientos de lo que hasta ahora se vendía como la familia de la tele. Hablamos de Kiko Hernández y Carlota Corredera, dos nombres que, unidos, simbolizaban este entramado mediático que abría y cerraba portadas, generaba trending topics y dividía a la audiencia como un bisturí erguido entre el público. Pero, tras la aparente fortaleza, algo profundo y perturbador estaba ocurriendo. Y esa era la cruda realidad, una grave denuncia por maltrato, enterrada en un cúmulo de declaraciones, filtraciones y silencios que no dejaban a nadie indiferente. Desde el principio, cuando las primeras pinceladas de la denuncia comenzaron a filtrarse, el suspense se instaló en el backstage. Fue un lunes cualquiera cuando un pequeño susurro en un chat privado empezó a cobrar vida, mutando en noticia. Una fuente anónima, con conocimiento interno, afirmó que algo no encajaba en las dinámicas dentro del universo de la tele. Hay presión, hay miedo, hay un ambiente que huele a maltrato psicológico, decía, y en segundos, esa afirmación recorrió los pasillos internos del plató, cruzó pasillos, salas de maquillaje y hasta los baños de producción. Lo que en un principio se pensó como una queja aislada, se transformó en certeza al sumarse más testimonios, más ecos. Lo vi con mis ojos, me lo susurraron al oído, yo sufrí. Era inevitable que, cuando se toca un avispero mediático, las redes se encendieran. ¿Y qué decir de Kiko Hernández? Su nombre empezó a bailar en titulares y trending topics cual bailaor flamenco en tablao. Todavía recuerdo la primera vez que apareció en mayúsculas y negrita, Kiko Hernández hunde la familia de la tele. Acompañado de frases como salvador del maltrato o acosador de la verdad, lo pintaban como un halcón sobrevolando un nido de víboras. Para el espectador habitual, la impresibilidad de estos titulares se enrocaba en la contradicción, ¿es la salvación o el problema? Carlota Corredera, en cambio, emergía con otra narrativa, apacible, conciliadora, con una sonrisa que parecía pintada para calmar tormentas. Pero detrás de esa aparente tranquilidad, había una tormenta de acusaciones cruzadas y testimonios contradictorios. Unos la defendían a capa y espada, otros decían haberla visto en tensión crónica, enviando mensajes de miedo a los colaboradores, presionando guiones y censurando temas incómodos. No sé si era que quería controlarlo todo o que tenía miedo a alguien, decía un asistente técnico, con voz temblorosa. Y la palabra miedo empezó a pesar, a crecer en ecos y efectos. El universo televisivo, con sus focos, es un lugar donde el tiempo se contamina con artificios. Minutos valen toneladas en un teleprompter, y la realidad se estira como un chicle para encajar en la franja de máxima audiencia. Pero en ese universo, la denuncia que ahora se propagaba traía consigo la pregunta clave: ¿sufren quienes llenan platós de contenido televisivo maltrato psicológico? ¿Se está ejecutando una tortura de microcontrol, filtraciones, manipulación emocional? ¿O estamos ante una corriente de pánico moral, un rumor autoalimentado, un linchamiento mediático? Para aterrizar estas preguntas, las partes involucradas iniciaron una operación de relaciones públicas que se traslucía en cada movimiento público. Kiko Hernández apareció en varios medios, con una postura conciliadora por fuera y afilada por dentro. Solo quiero que se sepa la verdad, decía con tono digno, mientras encendía una llama cuyo calor afectaba incluso a quien la encendía. Entre sus declaraciones vinieron frases como, yo no soy un monstruo, pero hay que visibilizar el maltrato. Con esa ufana defensa, agitaba al público, si el maltrato existe, ¿por qué no se denunciaba antes? Y si se denunciaba, ¿por qué no se actuaba? Carlota, por su parte, utilizó otra estrategia, contar su versión como si fuese un mensaje confidencial y sincero. Primero, una columna en la revista que más consumen las élites del entretenimiento, la famosa sección de confidencias donde las figuras depositan su alma. Luego, una entrevista en Prime Time donde, con voz firme pero pausada, aludía a la presión del medio, al desgaste emocional por exponer su vida y su familia a los focos. Nada extremo, nada sensacionalista. Todo esquivo, todo con elegancia televisiva. Esa versión la pintaba como víctima del sistema que ahora colocaba el ojo inquisidor sobre ella. Al público, le valió más su carisma que cualquier argumento. Pero en ese mecanismo, como en las mejores telenovelas, no faltaron los testigos. En un primer momento fue el asistente técnico preocupado, luego, algún maquillador con voz tenue. Después, un cámara que jamás se imaginó hablando con una grabadora en la mano. La estrategia era sencilla, de a uno, descargaban un relato que describía gritos en pasillos,
encuentros tensos en camerinos, reprimendas vociferadas tras cámaras e incluso mensajes dolorosos entre bambalinas: si no haces lo que yo digo, estarás fuera. Quienes habían percibido esto lo contaban casi en susurros, con ese miedo que solo se siente cuando el clima laboral se fractura y deja aflorar un miedo real. ¿Era eso maltrato? Según ellos, sí. Y el polvorín, con cada testimonio, amenazaba con convertirse en incendio. Sin embargo, incluso el rumor más potente puede ser apagado si no tiene sustrato legal. Los abogados empezaron su danza: filtraciones sobre denuncias en fiscalías, sobre expedientes, audios, documentos. Y de golpe, el tema dejó de ser un culebrón y se convirtió en algo más serio: la justicia ante la tortura emocional. Ya no se trataba de ver quién tenía más seguidores o mayor simpatía. Se trataba de dilucidar si la dinámica laboral se había cruzado de forma irreversible con el abuso. Fue entonces cuando los medios sensacionalistas empezaron a alimentarse con teorías y conspiraciones. Kiko busca venganza tras su despido, decían unos. Carlota lleva años a cargo y no quería ceder poder, afirmaban otros. Entretanto, los medios respetables mantenían la calma, apostando a los datos verificables: fechas de denuncias, documentos presentados, identidades borradas. Y así, en el caudal informativo, la línea entre rumor y prueba se volvió cada vez más delgada. El público, como toda buena audiencia, empezó a alinearse. En redes, hubo quienes defendían a Kiko con posturas como: ya era hora que alguien nombrara las cosas por su nombre. Otros, en cambio, se colgaron de Carlota con frases como: ella pone la cara por todos, sacrifica su vida, y aún así la ponen en el rojo. Cuando las peleas bailan entre el hashtag #yo con Kiko y #yo con Carlota, esa audiencia se convierte en arena de gladiadores. Las redes explotan: memes, vídeos, análisis sesudos, hashtags y trending topics. El efecto bola de nieve emerge, y por momentos la discusión trasciende de ¿hubo maltrato? a ¿quién es un buen rostro televisivo? ¿Cuánta presión es legítima en un entorno público? El debate en esencia se amplía: no hay víctimas si no hay presión, ni hay dime y diré si el ambiente laboral es un circo de idas y vueltas. Para poner un cierre temporal a ese frenesí, llegó un movimiento legal inesperado: una conciliación privada. Se supo por filtraciones, esas mismas que lo son todo y nada al mismo tiempo, que ambas partes habían aceptado entrar en mediación. Nada era público, nada estaba claro, salvo que la denuncia se mantenía viva. No era un perdón, no era un archivo, era una negociación. ¿Se podría normalizar el ambiente televisivo sin exponer todo a juicio? Se aspiraba, al menos, a una salida ordenada, sin caídas de auditorio, sin mercadotecnia excesiva ni momento paparazzi. Mientras tanto, el maltrato, el gran sujeto de esta trama, quedaba allí, latente. ¿Qué maltrato? Principalmente psicológico: gritos, presiones, manipulación emocional, minería emocional. No hay marcas físicas. No hay bofetadas. Pero hay un lado oscuro, ese que no se ve en cámara y solo percibes cuando alguien, en la penumbra, te dice que ya no puede más, que las grietas internas se hicieron eléctricas, que el trabajo se convirtió en amenaza. Y eso, amigos, sí que puede romper a un ser humano. Digamos que un día un maquillador joven, casi recién salido de la escuela, decidió contar lo que nunca se había atrevido a nombrar. Estoy lleno de miedo, soltó en una entrevista bomba con un medio digital, citado por El Confidencial, que suele pescar verdades en aguas oscuras. No lo quiero para mí, ni para los que vienen. Quiero que se hable porque esto no puede seguir así. La frase retumbó por todo el sector. Esos teatro de la tele que muchos admiraban dejó de serlo. De pronto se presentaba como un sitio donde el guión no se lee, sino que se ejecuta como amenaza, donde cada línea puede ser una bala. La denuncia cobró forma cuando uno de los implicados entregó un audio. Se le escuchaba exigiendo a un colaborador que leyera un texto que él mismo reprochó durante 2 horas y con tono amenazante. Palabras como "no pares hasta que lo hagas bien" se repitieron una y otra vez. El tono no era paternal, era cortante, con intención. Y ahí empezó a hacerse visible algo que hasta entonces flotaba en los pasillos: la presión se ejecutaba a través de la voz. La voz, esa herramienta que emociona pero que también hiere cuando se usa como látigo sutil, como obstáculo emocional. Y al venir eso, las dos figuras centrales se encontraron con la difícil labor de rediseñar su narrativa. Kiko se pintaba como el mensajero, el que abre una herida, sí, pero también como el que limpia el pus. Carlota, mientras tanto, apelaba a que no todo es blanco o negro, que un entorno creativo no se pliega a denuncias sin contexto, que hay que tener cuidado con lo que se digita en redes. Unos la calificaban de tibia, otros, de necesaria voz de equilibrio. En la semana siguiente,
los medios respetables investigaron cada palabra filtrada. El País puso voz a juristas. El ámbito mediático no está exento de obligaciones laborales que eviten volverse un instrumento de presión emocional desmedida, señalaban. El diario.es habló con psicólogos. Muchas de las dinámicas aquí relatadas son claras señales de maltrato laboral no regulado por manual, decían, mientras describían patrones de acoso psíquico. Estos reportajes pesaron. Ya no era un rumor en plató, sino algo de lo que las firmas periodísticas más reputadas hablaban como una problemática real. Pero incluso en esa lógica se abrieron discusiones. ¿Es demasiado blando el régimen laboral televisivo? ¿Se puede trabajar sin presiones? ¿No es un medio en sí mismo de presión? Al final, el debate se tecnificó y se sumaron profesiones, abogados laborales, psicólogos, narradores, excolaboradores. El tema se convirtió en un crisol de voces tan divergentes como necesarias. Y hasta aquí, por ahora, la partida está pendiente. La mediación continúa, la denuncia fluye, y el maltrato psicológico ocupa una mesa de debate muy visible. Fue el mismo aire mediático el que lo invisibilizó durante años, pero también es el mismo aire el que ahora lo amplifica y lo pone en la luz. El tablero de la televisión se movió, dejando ver que detrás del glamour hay vidas, presiones y personas que caminan entre la admiración pública y el desgaste interno. El humor, en todo esto, también apareció como mecanismo de defensa. Memes que mostraban caricaturas de platós destruidos por una ola de tensión, chistes sobre Kiko repartiendo medallas al coraje y otros con Carlota pidiendo una clase de yoga para no romper colaborador en directo. Este humor, bien entendido, es saludable, es la forma en que las audiencias procesamos el caos. Alivia, permite espacio, airea lo serio sin frivolizarlo. Y ese balance, justo ahí, es lo que hace que este relato pueda respirar sin perder gravedad. Porque si algo hemos aprendido, y si algo vale la pena recordar, es que la denuncia de maltrato es siempre una herida abierta. En este caso, mediática, sí, pero herida al fin y al cabo. Una herida que requiere visibilización, responsabilidad y sobre todo, acción. Ya no vale solo con subirse a un escenario o una mesa y hablar. Hay que mirar los mecanismos detrás, protocolos laborales reales, apoyo psicológico para equipos, formación, mecanismos claros de denuncia interna, respeto por la dignidad de todos. ¿Se hará? Eso lo dirá el tiempo y las decisiones de quienes hoy tienen la sartén por el mango. Pero una cosa es clara, este asunto ha marcado un antes y un después. Si algo parece evidente, es que la familia de la tele ya no puede seguir tapándose con una manta de risas y aplausos. Algo tuvo que romperse, unas palabras, un grito, un silencio, para que la manta saliera volando, y con ello expusiera a esa familia en plena desnudez mediática. Y como toda familia, cuando se descubre algo sucio, hay dos opciones: barrerlo bajo la alfombra o limpiarlo con sinceridad. La denuncia exige que se haga lo segundo, aunque duela, aunque deje los ojos rojos, aunque agriete conciencias. El madurar de ese proceso, la forma en que Kiko Hernández y Carlota Corredera decidan encarar lo ocurrido, será texto de una nueva etapa para aquellos que consumen la tele con atención. ¿Serán capaces de escuchar? ¿De ceder protagonismo? ¿De asumir que el maltrato, aunque no tenga forma física, deja cicatrices? ¿De crear entornos laborales donde el humor no sea la cortina, sino la consecuencia de un respeto real? Mientras tanto, cada declaración, cada filtración, cada paso en falso se observa con lupa. La mediación privada tiene un plazo y un objetivo: frenar el ruido y acordar un espacio de convivencia. ¿Será suficiente? ¿Terminará con acuerdos o con renuncias? Lo que nadie puede obviar es que la palabra maltrato ya está dicho. Y que, en ese momento, el relato cambió para siempre. Este no es un capítulo final, sino un momento de inflexión. La discusión está planteada en medios, redes, expertos y tribunales. Que el humor sirva de andamiaje crítico, no de escudo para ignorar lo que duele. A fin de cuentas, todos, espectadores, periodistas, audiencias, estamos mirando. Y esperamos que se actúe en consecuencia. Porque el maltrato, en cualquier forma, exige verdad, responsabilidad y reparación. De lo contrario, el plató seguirá siendo un decorado, y detrás del decorado, alguien aún seguirá pagando el precio. Y si al cabo todo se resuelve, si el ambiente mejora, si surgen protocolos reales, no será por los focos, ni por el minuto de audiencia. Será porque, finalmente, se decidió que la dignidad no está reñida con el espectáculo. Y que una familia, aunque mediática, debe sostenerse en pilares que no se tambaleen. Porque, finalmente, se decidió que la dignidad no está reñida con el espectáculo. Y que una familia, aunque mediática,
debe sostenerse en pilares que no se tambaleen. Pero ¿cuáles son esos pilares? ¿Y qué sucede cuando uno de ellos, supuestamente fuerte, muestra señales de corrosión interna? Porque si uno lo mira bien, esta familia de la tele siempre fue una metáfora convenientemente editada. Una ficción funcional. Todos sonreían en cámara, sí. Todos sabían cuándo asentir, cuándo reír, cuándo soltar la lágrima perfecta en el plano corto. Pero la verdad más cruda estaba fuera del foco, justo donde las cámaras no giraban, en las miradas que se cruzaban entre corte y corte, en los silencios densos que se instalaban tras bambalinas, en las frases que no se decían por miedo a perder el sitio en la escaleta del día siguiente. Detrás de esa coreografía perfectamente medida, existía un protocolo tácito que nadie se atrevía a escribir. Se sabía quién podía levantar la voz, quién tenía privilegios en el guión, quién estaba blindado por el favor de los directivos y quién caminaba con pies de plomo. Era como una especie de corte real con jerarquías invisibles, coronas no declaradas y lealtades oscilantes. Y en ese contexto, tanto Kiko como Carlota no eran simplemente personajes, eran instituciones en sí mismos. Con cada palabra que emitían, no solo hablaban ellos, hablaban sus años en pantalla, sus alianzas, sus silencios cómplices y sus luchas pasadas. Carlota Corredera, por ejemplo, tenía una habilidad asombrosa para modular el lenguaje emocional. Podía decir "aquí nos queremos todos", mientras sus ojos lanzaban una advertencia que helaba la nuca del colaborador que osara improvisar algo fuera del guión. Tenía, decían algunos, ese tono maternal que te cobija y te estrangula al mismo tiempo, según cómo lo uses. Y Kiko, con su verbo afilado, operaba más como un fiscal de la opinión. Lo que él señalaba, el público lo discutía, lo que él ignoraba, quedaba sumido en la sombra. Esa combinación de poder blando y duro creaba un equilibrio inestable que funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Y es ahí, en ese hasta que, donde brotan los detalles más inquietantes. Por ejemplo, uno de los excolaboradores relataba que existía una especie de escaleta paralela, no escrita, donde se definía con quién se podía bromear y con quién no. Había días que sabías que Carlota no estaba para chistes, confesaba. Y si se te escapaba uno, aunque fuera inocente, al terminar el programa te lo hacían saber. No directamente, claro, pero lo sabías. De pronto te dejaban fuera de la tertulia del viernes. O tu silla estaba ocupada por otro. O simplemente nadie te avisaba que había cambiado el orden del programa. Y entonces entendías, habías cruzado una línea invisible. Este sistema de castigos suaves y recompensas volátiles no estaba escrito en ningún manual de estilo, pero era tan efectivo como una sanción formal. Y lo más perturbador era que todos lo aceptaban. Al fin y al cabo, estar en televisión es un privilegio. Y ese privilegio se cuida. Así que la gente aguantaba. Apretaba los dientes. Sonreía más de lo que quería. Y callaba más de lo que debía. En los camerinos, mientras se repasaba maquillaje y se revisaban libretos, se compartían bromas rápidas, sí, pero también códigos de supervivencia. Nunca contradigas a Kiko en directo, aunque esté diciendo una burrada. Si Carlota dice que el tema se toca por encima, tú solo asiente. Ni una coma más. Si alguien se pone en contra de uno de ellos, tú finge ir al baño, no te metas. Frases que se pasaban como si fueran los mandamientos del plató. Y que, por más absurdas que parecieran fuera, eran absolutamente lógicas dentro del ecosistema cerrado de una emisión diaria de televisión. El control era tan difuso como constante. A veces venía disfrazado de sugerencia: estuviste muy tenso hoy, ¿quieres que te demos un día libre? Otras veces era más directo: o te adaptas, o no estás. Y claro, en ese clima, lo que se consideraba maltrato se volvía más confuso. Porque no era un golpe, no era un insulto explícito. Era algo más sutil, más resbaladizo. Era un tono, una omisión, una mirada, un nombre que se saltaba en el orden de intervención. Era dejarte hablando solo mientras el realizador te quitaba el plano y pasaba a publicidad. Era sentir que no importabas, pero que tampoco podías irte, porque eso significaría abandonar el lugar que habías tardado años en conseguir. Incluso los silencios se convertían en herramientas de poder. El silencio de Carlota cuando alguien decía algo inconveniente era más temido que cualquier grito, porque su silencio arrastraba consecuencias. Y Kiko, por su parte, podía desmontarte con una risa sarcástica bien colocada. No hacía falta decir "eres tonto" si con una ceja alzada y un "¿en serio has dicho eso?", ya estabas liquidado ante la audiencia. Y lo más curioso era que todo eso se aplaudía. El público adoraba esas tensiones naturales. Las redes sociales las convertían en virales.
Se hablaba de momentazos, de zascas, de televisión sin filtros. Pero, por dentro, los protagonistas de esas escenas no siempre lo vivían como una fiesta. Algunos salían del plató con taquicardia. Otros lloraban en los baños. Algunos se medicaba para poder aguantar. Y sin embargo, todos volvían al día siguiente, porque la televisión engancha como una droga sin receta. Cada minuto en pantalla parece valer más que un día entero en cualquier otro trabajo. Por eso, cuando se habló por primera vez de maltrato, muchos dudaron. ¿Maltrato? Pero si todos saben a lo que vienen. Pero si aquí el que no llora, no mama. Pero si esto es la tele. Y sin embargo, en cuanto uno se permitía bajar la guardia, las piezas encajaban: el miedo, la culpa, el silencio, la autocensura. Todos los síntomas estaban ahí. Solo que nadie los llamaba por su nombre. Fue necesario que alguien desde dentro pusiera voz, no para romper la estructura, sino para ponerle un espejo. Y ese alguien, por más paradójico que suene, fue Kiko Hernández. Un hombre cuya imagen pública se había construido sobre el desparpajo, la ironía y una buena dosis de cinismo, ahora se convertía en mensajero de un malestar que él mismo, quizás sin quererlo, también había alimentado. Y Carlota, acostumbrada a defender causas en plató, se veía ahora al otro lado de la narrativa. Ya no era la que protegía, sino la que debía explicar. Y en esa nueva posición, todo se volvía más incómodo. Porque ya no bastaba con tener buenas intenciones, había que responder por las consecuencias reales de ciertas dinámicas de poder. Así, sin avanzar en el tiempo, pero profundizando en la escena, uno empieza a entender que el plató no era solo un escenario. Era un campo de fuerzas. Un tablero donde cada movimiento contaba. Donde los silencios hablaban. Donde las risas a veces tapaban llantos. Y donde el verdadero espectáculo era muchas veces el que nunca se emitía. Ese que ahora, gracias a una denuncia, empieza a salir a la luz.